Y justamente el concepto hombre de Dios, lejos de ser una categoría especial para los cristianos, es una categoría propia de todos los cristianos. Es decir, es un rasgo identitario del pueblo de Cristo, de las personas que aman la palabra de Dios y que se han determinado que la palabra de Dios, la Biblia, sea su alimento diario, sea el maná diario, el pan nuestro de cada día. Y qué lindo que en las palabras de Juan, él dice, justamente en 1 Juan, ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Y nuevamente, el concepto de unción no es una categoría particular de un grupo de cristianos, sino que es algo propio del pueblo de Dios, es algo propio de los cristianos. Nosotros no solamente estamos capacitados por la palabra de Dios, sino que estamos capacitados por el Espíritu Santo para conocer todas las cosas. Y cuando veía la lista de los hombres que estaban anotados en cada una de estas predicaciones que van a proseguir los próximos jueves, me maravillaba, agradecía a Dios y veía cuántos hombres de Dios que nos ha regalado en la iglesia. Y ver a hombres que predican la palabra, hombres que estudian la palabra de Dios, no es algo menor, es algo que tenemos que agradecer a Dios justamente, porque en estos tiempos tan particulares en el mundo, en Argentina, tener hombres es importantísimo. Sabemos que estamos siendo abalanzados por una ola de todo viento, especialmente la ola más fuerte es el feminismo. Es una ola muy avasallante, es una ola que busca atropellar ideas, es una ola que busca imponer ideas, es una ola que corre con fuerza, es una ola brusca. Así es el feminismo en la actualidad. Y cuando vemos esto, y nosotros vemos a los hombres de Dios que Dios nos regala, nosotros tenemos que agradecer a Dios porque es el obrar de Dios. Hay falta de hombres en la actualidad. Justamente el feminismo es la respuesta al machismo, es decir, a hombres bruscos, a hombres violentos, a hombres que no son tiernos, porque la ternura en la actualidad es sinónimo, un símbolo de debilidad para el hombre. Pero tenemos que ver solamente a Cristo. En un momento tan particular en el aposento alto, cuando el mismo Juan se le recostaba sobre su pecho, Jesucristo siendo tierno, vemos en Jesucristo el modelo por excelencia y nos faltan estos hombres en la sociedad. Pero un hombre de Dios es una persona tierna, es un líder espiritual en el hogar, es un padre amoroso, pero en la sociedad vemos padres ausentes. Yo trabajo en una escuela evangélica y cuando ves que los chicos le están yendo mal en las notas o que tienen cierto vocabulario o ciertas conductas, ya está reflejado cómo es el hogar. Así que esto es lo que falta en la sociedad. Pero gracias a Dios, nuevamente, permítame la insistencia, que Dios nos ha dado hombres. Hay iglesias en la actualidad que no tienen predicadores, que constantemente los fines de semana están invitando a predicadores, y nosotros no solamente tenemos predicadores, sino exportamos predicadores. A veces Damián, Juan, Alberto llevan la academia de embajadores, predican en otras iglesias, así que es fascinante y es el obrar de Dios en medio de nosotros. Y nos enfrentamos a esta carta para anunciar todo el consejo de Dios, es la carta de 1 Juan, y dice de la siguiente manera, lo podemos leer: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y aquí Juan da una explicación de lo anterior. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Una especie de boceto, de esqueleto que vamos a ver en este capítulo, o en estos 4 versículos, primeramente vemos el testimonio de Juan, tocante al verbo de vida en los primeros 2 versículos. En el versículo número 3 vemos la importancia de la comunión. Ahí se empieza a identificar el propósito de las palabras de Juan, entrelazadas ahí. Y también
veremos el beneficio de la comunión. Pero comencemos con el testimonio tocante al verbo de vida, y es en la próxima diapositiva. Y vamos a empezar un poco con lo que mencionó y desarrolló Dami simplemente el jueves pasado, un poco de contexto. ¿Por qué Juan escribe estas palabras? ¿Estaba pensando en los mormones? ¿Estaba pensando en los testigos de Jehová? No, pero no nos sorprende que haya falsas ideologías, herejías en medio de la iglesia, fuera de la iglesia y dentro del núcleo de la iglesia. Y una de ellas que estaba azotando todas las iglesias de Asia era el gnosticismo. Gnosticismo viene de la palabra conocimiento, fue de las herejías más fuertes de los primeros 3 siglos de la iglesia. Esta gente buscaba obtener nuevos conocimientos, de ahí la palabra nuevamente conocimiento. Se sorprendía por lo novedoso, buscaba una categoría de iluminación particular, y una de esas derivaciones del gnosticismo era el dualismo. El dualismo afirmaba que todo lo que era la materia, todo lo que era lo físico, lo observable, es inherentemente malo. No obstante, lo espiritual, todo eso es bueno. Lo espiritual no está contaminado con lo malo. Así que el dualismo era una de esas vertientes propias del gnosticismo. Y esto incluía la personalidad del Señor Jesucristo. Porque si lo que es material es inherentemente malo, entonces los gnósticos, los dualistas, no creían que Cristo era un Dios hecho carne, era hombre. No creían en la humanidad del Señor Jesucristo. Sí consideraban a Cristo como una especie de fantasma, una especie de espíritu, y de allí los docetistas eran las personas que creían justamente estos. Los docetistas viene de la palabra aparecer. Por eso justamente lo que afirmaban estas personas es que Cristo físicamente no era real, sino que Cristo era espiritual. Creían en un Cristo espiritual. Así que todo esto era la corriente, toda esta era la ola de herejía que había en estos tiempos, y ponía en juego y ponía en jaque el Evangelio, la pureza del Evangelio y la salvación. Porque si las personas no creían que Jesucristo es Dios que ha venido en carne, entonces todo lo que refleja el Evangelio, todo lo que refleja la expiación y la doctrina de soteriología, la salvación, todo esto se desmorona. Así que es muy importante las palabras que nos va a decir Juan como testigo ocular, y lo vemos en la próxima imagen. Juan es un testigo ocular de estos eventos. Por eso Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante a Cristo, tocante al verbo de vida. Y nos llama la atención cómo Juan empieza a desarrollar esta doctrina, porque ellos, junto con los apóstoles, él se pone al unísono con el resto de los apóstoles, fueron testigos oculares del Señor Jesucristo. Justamente hay un procedimiento en el que Juan empieza a mostrar cómo había conocido al Señor Jesucristo, cómo fue este progreso. Bueno, primeramente dice que él vio lo que hemos visto, lo que hemos oído también, pero va más allá y dice lo que hemos contemplado. Contemplar algo implica una observación más detenida. Contemplar algo implica que alguien se detiene a mirar, lo mira con asombro, lo mira con admiración. Nosotros contemplamos quizá un paisaje cuando salimos de vacaciones. Una esposa contempla a su esposo, un padre contempla a su hijo. Contemplamos al mirar algo detenidamente y con asombro, pero no solo se queda ahí, sino que dice: y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y nos recuerda aquel evento en el que Tomás, aquel discípulo, apóstol, no creían en la resurrección de Jesucristo, y Jesucristo se le presenta a él y lo invita a tocar tanto el lugar de sus heridas de sus manos como su costado, y cae postrado seguramente en aquel momento Tomás y le dice: Señor mío y Dios mío. Así que es el testimonio de los apóstoles que vieron al Señor Jesucristo, y el testimonio de Juan es muy válido para nosotros porque fue justamente Juan el apóstol
quien escuchó de primera mano de Juan el Bautista las palabras acerca del testimonio de Jesucristo. Juan, el Evangelio de Juan, justamente inicia diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice también que este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Más adelante dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y Cristo es desde el principio, y Cristo también es el Verbo de vida. Y nos recuerdan estas palabras a cómo comienza la palabra de Dios en Génesis 1:1. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que en el principio Cristo estaba siendo la palabra de Dios, el agente particular de Dios para crear el universo. De hecho, Hebreos 1:2 dice que en estos postreros tiempos Dios nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Cristo estaba obrando, creando, Dios estaba a través del Hijo creando el universo. Y Juan fue uno de esos discípulos de Juan el Bautista junto con Andrés, que cuando Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», tanto Andrés como Juan, el apóstol, siguieron al Señor Jesucristo. Así que estuvieron con Él, lo vieron su bautismo, escucharon la voz de lo alto que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Tuvieron un discipulado intensivo por 3 años, aprendieron de sus errores también como discípulos y como apóstoles. Vieron al Señor Jesucristo muriendo. Justamente Juan estuvo en ese evento de la muerte. Una de las 7 frases de la cruz es apuntada hacia Juan, que le dice: «He aquí tu madre», hablando de María. Y a María le dice: «He aquí tu hijo», hablando de Juan. Y también vieron al Señor Jesucristo resucitado. Así que esta es la doctrina apostólica, este es el fundamento de la fe cristiana: Cristo resucitado. Cristo resucitado. Cristo ha mostrado pruebas irrefutables de su resurrección. Vamos a ir a la próxima imagen, en la cual vemos esta necesidad de vamos a hacer un paréntesis, y esta necesidad de que el Evangelio sea defendido. Y eso es lo que está haciendo Juan en este primer versículo. La importancia de la apologética. Vale decir que la apologética es una de las doctrinas esenciales. Etimológicamente, apo es una preposición que significa desde, y logética viene de logía, de discurso, de ciencia, de doctrina. Es decir que en forma léxica la apologética significa defensa, es la defensa del cristianismo. Nos estamos basando en el 1 Pedro 3:15, en donde dice que tenemos que santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones, estando siempre preparados, vamos a leer la de la Biblia de las Américas, para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Así que es bueno en este momento frenarnos, tener un paréntesis antes de seguir, y pensar en la importancia, porque Juan lo que está haciendo es apologética, y la apologética está en toda nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio a una persona y esa persona nos dice: «Yo no creo en Dios, Dios no existe», nosotros le tenemos que presentar defensa, nosotros le tenemos que explicar y dar razones de la esperanza que hay en nosotros. Cuando esa persona nos dice en la calle, tu vecino, tu compañero de trabajo, te dice que la Biblia no es la palabra de Dios, es un libro escrito por hombres y por lo tanto tiene errores, nosotros también tenemos que presentar defensa. Cuando entregamos un folleto acerca del aborto y la persona ataca nuestro pensamiento bíblico, nosotros también tenemos que presentar defensa. Así que la apologética es una rama importante, es una rama de la teología sistemática en la próxima imagen. La apologética es una parte, es una rama de la teología sistemática, en la que estudiamos cómo verificar que el cristianismo es verdad y cómo esto puede ser demostrado a otros. Así que esto es lo que está haciendo Juan. Juan está defendiendo la fe,
Juan está explicando la doctrina de el Cristo encarnado, Cristo hecho hombre y Cristo resucitado a quienes vieron ellos. En la próxima imagen también vemos la confirmación. Dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Lo que Juan procede a hacer en este momento es explicar el párrafo anterior, la idea anterior, lo que ellos han visto justamente, el testimonio que ellos tienen, y dice que esta vida fue manifestada, es el testimonio de la confirmación de Cristo. Cristo es la vida manifestada. Para Juan, el concepto vida no es un concepto simplemente abstracto, sino que la vida es Jesucristo. Porque Juan mismo dice que Él es el camino y la verdad y la vida. Juan escribe eso en el capítulo 14, versículo 4. Así que Juan está testificando, está confirmando que Él ha visto la vida. Y esta confirmación y este testimonio se ve también en aquel incidente de Hechos, capítulo 3 y capítulo 4. Ellos habían realizado una sanación, un paralítico que ahora podía caminar, pero por causa de ese milagro, por causa de esa obra, estos hombres, Pedro y Juan, fueron llevados a la cárcel. Y en medio de la cárcel se les interrumpe, se les presiona, se les intimida. A Juan y a Pedro se le dice, ¿en qué nombre hacen este milagro? Y esta voz de proclamación de Pedro nos dice que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, les dice así a la audiencia, y por él este hombre está ante sus ojos parados, en él hay perdón de pecados, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es impactante este testimonio. Y cuando estas personas dicen, ¿qué vamos a hacer? Porque hay una señal manifiesta que no la podemos negar, le intimidaron para que no hablasen más en el nombre de Jesús. Impactante fue la respuesta de ellos. Ellos dijeron, juzgad ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo que ellos están testificando de lo que han visto y oído. Era un testimonio que no podía callar. No podían callar. Eso es lo que dice Juan en la audiencia. El evangelio no puede ser silenciado. No puede ser callado. Nosotros tenemos que predicarlo. Y en la próxima imagen tenemos una advertencia. Bueno, ¿qué hacemos con este conocimiento? Estos hombres fueron fuertes en la fe, valientes en la fe, no estuvieron dispuestos a sucumbir ante las amenazas. Cuando les dijeron no prediquen más en este nombre, ellos dijeron no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No estuvieron dispuestos a ceder ante el evangelio, no estuvieron dispuestos a callar. ¿Y qué hacemos nosotros? Y esto es una advertencia para nosotros, para no avergonzarnos del evangelio. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿estamos avergonzados del evangelio? Pablo dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque este es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree. Y Pablo también le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones. Pero, o sin embargo, vemos en nuestra actualidad que hay muchas iglesias, hay muchos cristianos y el evangelicalismo está avergonzado del evangelio. Avergonzado del evangelio, cuando decimos el evangelicalismo nos referimos a todo ese conglomerado que hoy se llama cristiano. Todos ellos en general vemos que están avergonzados del Señor Jesucristo, que cambian y distorsionan el mensaje. ¿Y cuándo nos avergonzamos del evangelio? Nos avergonzamos del evangelio cuando diluimos el evangelio para que el mensaje sea más apetecible al gusto del consumidor. De esta manera nos avergonzamos del evangelio cuando lo diluimos para que la gente lo disfrute, para que la gente lo acepte, para que la gente sea más apetecible a sus gustos. Recuerdo que hace algunos años surgían toda esta idea de los pubs cristianos, los boliches cristianos, que como los jóvenes no se acercaban a la iglesia, ¿qué había que hacer? Bueno, ir nosotros hacia ellos,
sumarnos a su cultura, a su manera de pensar. Así que de esta manera nos estamos avergonzando el evangelicalismo del Evangelio. Nos avergonzamos del Evangelio cuando distorsionamos el mensaje, poniendo un peso en la balanza que está distorsionado cuando hablamos más de un Dios de amor y dejamos de hablar de un Dios de justicia. Nos avergonzamos del Evangelio también cuando hacemos más atractivo el mensaje del Evangelio al abrazar cierta cantidad de ideas modernas, de modas que están existiendo. Nos avergonzamos del Evangelio cuando se sustituye la predicación por el entretenimiento. Y tenemos una imagen a continuación, o unas palabras que cita MacArthur justamente en su libro Avergonzados del Evangelio. Él dice así: proclamar y explicar la palabra para la madurez y la santidad de los creyentes debería ser el corazón de toda iglesia. Si el mundo mira a la iglesia y ve un centro de entretenimiento, que efectivamente eso es lo que está pasando en la actualidad, estamos enviando un mensaje erróneo. Si los cristianos ven la iglesia como un salón de entretenimiento o un parque de diversiones, la iglesia morirá. Cierta mujer estimada que luchaba en una iglesia que había acogido todas las modas modernas, se quejó hace poco tiempo diciendo: ¿cuándo será que la iglesia va a dejar de entretener a los cabritos para volver a alimentar a las ovejas? Eso es lo que está pasando. Por eso el Evangelio no tiene poder para cambiar personas, porque el Evangelio que se predica no es el Evangelio. Porque se ha distorsionado el Evangelio, porque las personas están avergonzadas del Evangelio, a diferencia de Juan y Pedro, que decían: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, juzguen ustedes si es justo, si lo vamos a obedecer a ustedes como hombres o vamos a obedecer a Dios. Sin embargo, en la actualidad el evangelicalismo está avergonzado del Evangelio. Así que eso es lo que está pasando. Juan dice que no pueden dejar de decir lo que han visto y oído. La próxima imagen. Y esto es así, o más precisamente dice: la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El versículo más precisamente que estábamos leyendo, 2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y esto nos habla de la procedencia del Evangelio. ¿De dónde procede el Evangelio? De Cristo, del Padre. Esta es una alusión a Cristo, la vida que estaba con el Padre. Es decir, hay una cláusula: estaba con el Padre, nos muestra que Cristo estaba con el Padre, que Cristo es el regalo más sublime de Dios a la humanidad, y ellos son testigos de esto, y ellos son testigos justamente de esto. Así que hemos visto esta doctrina fundamental y por eso hemos dedicado tanto tiempo a estos 2 primeros versículos, que es la doctrina de que Cristo ha venido en carne. Próximo versículo, que nos habla de la importancia de la comunión. Agrega Juan: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En primer lugar, lo que está haciendo Juan es enfatizando algo: lo que hemos visto y oído. Juan está utilizando un recurso literario, es decir, la redundancia, que es un recurso literario que se utiliza para enfatizar algo, especificar, resaltar una idea. Juan, junto al resto de los apóstoles, eran testigos oculares de Cristo encarnado, de Dios hecho hombre, de la resurrección de Cristo. Así que ellos estaban siendo testigos y proclamando el Evangelio con sus palabras. Pero también encontramos un propósito específico de la carta, un propósito porque dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Al confirmar Juan que Cristo ha resucitado de los muertos, esta no es una verdad vacía, no es una verdad hueca para nuestras vidas, sino que es una verdad fundamental. Que Cristo ha resucitado de los muertos y Dios restablece nuestra relación con Él y nuestra relación con el prójimo. De modo tal que lo que se irrumpió
aquella relación que se cortó en el jardín del Edén por causa del pecado, aquella separación de Dios con los hombres, aquella separación por el pecado, nuevamente se restableció en Cristo, con el Cristo encarnado. Pero no solo esto, sino que también aquella relación que produjo división entre los seres humanos, y estoy hablando específicamente de Babel, aquel momento paradigmático en la sociedad en la cual las relaciones humanas se entorpecieron, Dios los confundió, les dio lenguas y no se pudieron comunicar, se dispersaron por el mundo y empezaron a iniciar naciones a lo largo de todo el mundo. Esa relación que se había cortado con el prójimo en ese momento se restablece más precisamente en Pentecostés, cuando Dios envía al Espíritu Santo y Pedro predica y personas judías que vivían en diferentes naciones se unen a la iglesia y estas personas creen en el Evangelio y estas personas son bautizadas, y en la próxima imagen nos muestra una conclusión de lo que pasó en ese momento y dice la palabra de Dios en Hechos 2:42 que estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y resaltamos en la comunión unos con otros. Y esto es algo precioso, es un mensaje precioso para nuestras vidas, porque la comunión y el amor en la iglesia es un signo de la vitalidad de la iglesia. La comunión, la relación, el amor entre los cristianos es un signo de vida, es un signo de vitalidad en la iglesia. Justamente vemos que esto se manifiesta cuando los hermanos son hospitalarios y tenemos una oportunidad en un par de semanas al recibir hermanos de otras provincias y de otros países. Esto se manifiesta cuando hay generosidad, cuando se da deliberadamente. Se manifiesta también cuando nos preocupamos unos a otros, cuando oramos unos por otros, cuando nos amamos, cuando nos saludamos amorosamente, tiernamente. Nos recuerda, hablando de la comunión, ¿no? Aquel momento cuando Pedro, en la transfiguración del Señor Jesucristo, le dijo: Señor, bueno fuera para nosotros que hagamos acá 3 enramadas, una para vos, otra para Moisés y otra para Elías, y nos quedemos acá. Es que la comunión es un momento tan precioso, de tanto gozo para el cristiano, que no nos queremos separar. Y esto es algo previo de lo que vamos a experimentar en el cielo. La comunión y el amor es un signo vital de la iglesia, pero cuando no vemos esto, vemos una iglesia enferma. Cuando no vemos comunión, vemos una iglesia enferma, y justamente esto es lo que pasó en la vida de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia muy problemática, en la cual había divisiones, había pleitos, había disensiones. Algunos decían: yo soy de Pablo, yo sigo a Pablo. Otros decían: yo soy de Pedro, yo sigo a Apolos. Y supuestamente los más espirituales querían y decían que seguían a Jesús. Había muchos problemas en esta iglesia, y esto nos muestra la enfermedad que había en esta iglesia. Voy a ir avanzando un poquito. La próxima imagen. Hay un énfasis de Juan en el unos a otros. Dice 1 Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice también más adelante: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y si seguimos en la palabra de Dios, vamos a ver un énfasis: unos a otros, ámense unos a otros. Así que estas son las palabras de Juan para nosotros también en la actualidad. La comunión, insisto, y el amor unos por otros es un signo de vitalidad de la iglesia, y en las propias palabras de Juan, en Juan 17, la comunión va a ser vital para la salvación de personas. Porque si nos amamos unos a otros, si tenemos comunión unos con otros, el mundo va a ser atraído hacia el pueblo de Dios. Vamos a atraer a los que no son cristianos. Tenemos que ser uno como el Padre y el Hijo son uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Finalmente, vamos a la próxima imagen. El beneficio de la comunión. El beneficio de la comunión.
Y esto nos lleva a pararnos en los propósitos generales de la carta. Y el beneficio de la comunión, lo dice Juan, estas cosas os escribo para que tengáis gozo. Bueno, más precisamente dice, estas cosas os escribimos para que tengáis gozo, para que vuestro gozo sea cumplido. Y uno de los propósitos generales de la carta de Juan es nuestro gozo. Pero también tenemos otros dos propósitos generales, que es, estas cosas os escribo para que no pequéis, y estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a la próxima imagen, la anteúltima. Una pequeña analogía que nos ayuda a entender este propósito de que nosotros tengamos gozo. Y nos preguntamos también, ¿qué es gozo? Una de las películas más estupendas, más maravillosas que existe es La vida es bella. Esta película narra la historia de un padre. ¿La vieron? ¿Alguno? Todos la vieron. ¿Alguien vio La Pasión de Cristo? No, también. Bueno, en esta historia, este padre, en el contexto de los campos de concentración nazi, este padre está con su hijo y le cuenta una historia fantástica, una historia fabulosa, una historia propia de su imaginación para crear en su hijo felicidad, para crear en su hijo alegría y para que su hijo no tema a los campos de concentración y la muerte que se avecina. Entonces lo enmarca en un contexto en el que dice que hay libertad, están en plena libertad, pero le recomienda que se tienen que quedar en ese lugar para recaudar una suma de 1000 puntos, porque si recaudan estos 1000 puntos, va a recibir el premio que este niño, este hijo tanto quería, que era un tanque. Así que el padre le pinta este cuadro, le pinta esta escena y nos impacta este padre. Este padre que para crear felicidad, para crear alegría en su hijo, se basa en una serie de ideas, de fantasías, de imaginación. Y sin embargo, nosotros tenemos en la vida de Juan, el apóstol, que para hablar del gozo verdadero, el gozo real, nos habla de el Señor Jesucristo. Para provocar en nosotros los cristianos un gozo inamovible, un gozo perpetuo, nos habla del Señor Jesucristo que ha venido en carne y que es la base de nuestra felicidad, la resurrección del Señor Jesucristo. Así que la diferencia entre una alegría o una felicidad pasajera y el gozo es que el gozo es eterno. El gozo es perpetuo. El gozo es el resultado de un corazón que sobreabunda en estar lleno del Señor, que a pesar de todas las cosas que puede pasar en medio de nosotros, esa persona se mantiene firme porque el gozo es perpetuo, el gozo es algo que permanece para siempre, el gozo es eterno. Así que eso es lo que está provocando Juan. Y justamente el gozo es un fruto del Espíritu. El gozo lo produce solamente el Espíritu de Dios. De modo tal que Juan, junto al resto de los apóstoles, en conclusión, es la próxima imagen, pero no dice nada en realidad. En conclusión, Juan, junto al resto de los apóstoles, lo que quieren provocar en nuestra vida es gozo. Gozo al unísono con ellos, anclados en el Señor Jesucristo, porque ellos han visto, han conocido, han contemplado al Señor Jesucristo y nosotros hemos visto al Señor Jesucristo a través del poder de Dios en nuestra vida, pero son preciosas las palabras de Juan que nos invita a contemplar también a Cristo y nos da la esperanza de que un día nosotros también le vamos a ver cara a cara. Él dice, mirad cuál amor les ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Así que esta es nuestra esperanza, Cristo es nuestra esperanza. A Cristo tenemos que ver en esta noche, hermanos. Cuando estemos en el cielo, va a haber tiempo para ir a buscar al apóstol Pablo, va a haber tiempo para buscar a los patriarcas, para preguntarle cosas a los profetas. Va a haber tiempo para empezar a caminar por el cielo, en el nuevo cielo y la nueva tierra y conocer ese hogar maravilloso del Señor.
Va a haber tiempo para reencontrarnos y hablar y tener comunión, pero lo primero que vamos a hacer en el cielo es correr hacia Cristo. Correr hacia Cristo, ver sus manos. Un profesor de teología, que Gera y César también tuvieron en Palabra de Vida, nos decía que una de las cosas, una de las marcas en el cielo de la tierra, justamente es la persona de Cristo. Son los clavos, los orificios en sus manos, su costado herido. Y lo primero que vamos a hacer en el cielo va a ser correr hacia Cristo, contemplar a Cristo, y lo mismo que Juan, exactamente. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos. ¿Cómo será en aquel día? Bueno, caeremos a sus pies, le amaremos. Y qué lindo es la palabra de Dios para esta noche en nuestras vidas. El mundo se puede desmoronar, el mundo puede caer. Si nos quedamos en nuestra casa viendo televisión, seguramente nos amargamos. Algunos con los pelos que le quedan se están perdiendo los pelos que le quedan. Estamos tristes hablando del dólar, que de hecho nadie tiene dólar, nadie va a comprar dólar y nunca nadie tuvo dólar de nosotros porque somos personas comunes y corrientes, sin mucho dinero. Pero si estamos en nuestras casas, nuestro corazón se desmorona. Pero si estamos aquí en comunión unos con otros, mirando a Cristo, todo cambia. Todo cambia. Así que es Cristo a quien tenemos que ver en esta noche, a quien tenemos que contemplar. Y damos gracias a Dios por su palabra. Y esto es una introducción. Simplemente la carne, esto es el olor del asado. La carne y el asado viene a continuación los próximos jueves, cuando vamos a estar estudiando toda la carta de 1 Juan y disfrutando de todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, para sorprendernos y para cambiar nuestro corazón. Así que vamos a orar y descansar en el Señor. Te damos gracias, nuestro Dios, por tu palabra, a pesar del predicador. Gracias por tu voz. Gracias por hablarnos. Gracias por maravillarnos. Y gracias por invitarnos una vez más a ver a Cristo, a contemplar a Cristo con los apóstoles. Cristo es todo lo que necesitamos. Y que esto, Señor, produzca en nosotros gozo, pleno gozo, pero que también nos ayudes a que la comunión contigo y la comunión unos por otros permanezca, Señor, crezca. Que podamos seguir echando leña a este fuego de la comunión para disfrutarnos unos a otros, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.